Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros siempre un honor contar con este espacio y compartirlo con investigadores. El apoyo es muy importante a todo lo que es la conservación y a todo el dato que nos puedan proporcionar y que puedan compartir con el público que sigue estos ciclos de conferencias. Hoy tenemos la conferencia Proyecto Oncilla Conservation con José Ramírez Fernández. José, biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica con una licenciatura en zoología, con investigación en aspectos de historia natural, ecología y demografía de ratones endémicos de la cordillera de Talamanca. También investigador y profesor en diversos proyectos y cursos relacionados con mamíferos, especialmente roedores y murciélagos en Centroamérica. Ha colaborado de forma activa en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica por más de 8 años. Su interés principal versa en la ciencia aplicada a la conservación de mamíferos pequeños, acompañada de educación ambiental para entender y comunicar acerca de los servicios ecológicos brindados por estos organismos, así como estudiar y entender las amenazas que enfrentan las especies endémicas para plantear hacia dónde van y cómo dirigir esfuerzos de conservación que protejan la fauna nativa. Hoy hablábamos de la oncilla. Para algunos este nombre nos dice pues muy poco, pero hoy lo vamos a explicar con José. La oncilla o tigrillo, Leopardus tigrinus, es la especie de felino más pequeña, rara y amenazada de todo Mesoamérica. Según José nos cuenta, se encuentra clasificada como en peligro de extinción por las autoridades ambientales de Costa Rica y como vulnerable según la lista roja de la UICN. Aunque la distribución global de la L. tigrinus sensulato va desde Costa Rica hasta el centro de Brasil y norte de Argentina, estudios realizados recientemente han demostrado que esa entidad taxonómica podría tratarse de hasta 3 especies distintas. Hoy conoceremos el programa Oncilla Conservation de la Fundación Costa Rica Wildlife. Nació a mediados de 2019 para trabajar y subsanar la escasez de muestras biológicas de la subespecie centroamericana y otros aspectos que pudieran repercutir sobre el estado de conservación de la oncilla y otros gatos pequeños de Costa Rica. Con un abordaje interdisciplinario guiados por los ejes de educación, investigación y comunicación, han involucrado a las comunidades vecinas al hábitat de la oncilla y también realizan esfuerzos para identificar, entender y mitigar las amenazas para que enfrente esta especie amenazada y monitorear sus poblaciones. Pero sin más, démosle la palabra a José. Bienvenido, José, y adelante. Muchísimas gracias. Aquí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, Correcto, José. muchísimas gracias a la organización del Museo del Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros por abrir el espacio y la oportunidad para la presentación. Igualmente agradecerle a todas las personas que están conectadas ahí desde sus casas o sus oficinas. Muchísimas gracias por sacar el tiempo también. Bueno, como decía Virginia, yo les voy a hablar sobre un proyecto que tenemos dentro de la organización, dentro de la Fundación Costa Rica Wildlife, que se llama el Proyecto Oncilla Conservation. Y básicamente lo que estamos haciendo dentro del proyecto, que manejamos diferentes aspectos, es definir sitios y acciones prioritarias para la conservación de esta especie de felino, que es la más amenazada de toda la región mesoamericana. Entonces, bueno, para empezar hablando un poco sobre la organización que representamos, nuestra misión en Costa Rica Wildlife es asegurar prevalencia de la vida silvestre y su hábitat a través de abordajes interdisciplinarios estables, promoviendo coexistencia entre vida silvestre y comunidades y tratando de tomar decisiones políticas que lleven a una mejor toma de decisiones en pro de la vida silvestre. Nosotros trabajamos por medio de un equipo interdisciplinario donde involucramos gente de diferentes carreras. Tenemos comunicadores, tenemos biólogos, por supuesto, tenemos también biólogos que son especialistas en genética, antropólogos, guías turísticos, fotógrafos, artistas, etcétera, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nos permite hacer un mejor abordaje de las diferentes situaciones o problemas de conservación que existen, ¿verdad?
Nosotros nos enfocamos en trabajar en áreas que son claves para la biodiversidad, que van desde el norte del país, en la región del corredor biológico Tenorio Miravalles, hasta el sur, en la península de Osa. Y en el caso particular del proyecto Oncilla Conservation, nos centramos en los bosques nubosos, principalmente en la región de la Cordillera Volcánica Central y de la Cordillera de Talamanca. Tenemos diferentes proyectos o programas que están enfocados a especies amenazadas, los cuales van desde un programa de conservación de mamíferos pequeños, es decir, ratones y musarañas, hasta un programa de conservación de las dantas, ¿verdad? Que es el mamífero más grande que tenemos en el territorio. Y por supuesto, ahí tenemos también el programa de Oncilla Conservation, que como decía Virginia, tal vez le sonará muy raro a alguno el nombre de Oncilla. Eh, para aclararlo de una vez, ¿por qué escogimos este nombre para el programa? Una onza, además de ser una unidad de medida, una onza es un gato manchado, está definido como un gato manchado. Por lo tanto, una oncilla se le llama a un gato manchado de un tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces, realmente se aplica muy bien para la especie. Otro nombre que recibe esta especie es tigrillo también. Tigrillo es en comparación con la pantera onca, ¿verdad? Que es el jaguar. Y al jaguar hay gente que le llama tigre, entonces de ahí deriva ese nombre de tigrillo, ¿verdad? Lo que pasa es que tigrillo es un nombre generalizado también para todas las especies pequeñas de felinos silvestres con el pelaje manchado. Ahora vamos a ver un poquito más sobre las diferentes especies que tenemos. Pero bueno, entonces, ¿qué es una oncilla y cuál es la importancia de proteger esta especie? En Costa Rica bueno, no solo en Costa Rica, en general en toda la región mesoamericana, tenemos estas 5 especies de felinos silvestres que son comunes a toda la región. Empezando por el primero que tenemos en el centro arriba, ese es el caucel. A la derecha tenemos el ocelote y en la fila de abajo tenemos al jaguarundi, al puma y al jaguar. Si vemos y bueno, y en sexto lugar tenemos precisamente a la especie Leopardus tigrinus, que es la oncilla. La gente generaliza llamarle tigrillo a esas 3 especies que están arriba, ¿verdad? Y ahí era lo que les contaba, ¿verdad? De por qué nosotros tomamos esa decisión de empezar a llamarle oncilla, tratar de que la gente se apropie de ese nombre también, ¿verdad? Y a la vez clarificar un poco más esa distinción entre las 3 especies, ¿verdad? Porque cuando la gente habla de tigrillo, eh, pues realmente muchas veces uno no sabe a cuál especie se refieren de estas 3, ¿verdad? Y oncilla es un nombre más específico que se ha utilizado en otras regiones solamente para esta especie. Entonces, bueno, estas 6 especies, si vemos el estado de conservación, a nivel nacional, como lo mencionó Virginia, las 6 especies están catalogadas como en peligro de extinción. Y si lo vemos a nivel global, de acuerdo con las categorías de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tenemos 3 especies, el ocelote, el jaguarundi y el puma, que son de preocupación menor o least concern en inglés. Y tenemos 2 especies que se presentan como casi amenazadas, que son el jaguar y el caucel. Cuando vemos el estado de conservación de la oncilla, nos damos cuenta que la oncilla se encuentra en una categoría de vulnerable, ¿verdad? Que vulnerable es el paso siguiente a casi amenazado y después de vulnerable ya vendría en peligro de extinción de acuerdo con las categorías de la UICN. Entonces eso fue como la primera alarma, ¿verdad? Que nos llamó la atención de toda esta situación. La mayoría de la gente en el país piensa que la especie más amenazada que tenemos es el jaguar. Esto es en parte por la gran, digamos que propaganda o campaña que existe de conservación en torno al jaguar, ¿verdad? Por ser una especie carismática y por ser el felino más grande de toda la región. Sin embargo, la oncilla está más amenazada que el jaguar, ¿verdad? Es una especie más rara, es la más pequeña de las 6 especies también. Y pues como vamos a estar viendo, presenta diferentes amenazas. Otra razón para crear este programa de conservación y que aquí debo aclarar también es un programa de conservación de felinos pequeños, aunque nosotros utilizamos a la oncilla como bandera o como emblema del programa. Nuestro fin es generar acciones de conservación para todas las especies pequeñas de felinos silvestres. ¿Y por qué solo las especies pequeñas? Bueno,
Aquí en este pequeño gráfico, estos son unos datos de la Fundación de Conservación de Gatos Menores de Estados Unidos. Y bueno, ellos aquí presentan datos que van del 2007 al 2013, que igual en estos tiempos no ha cambiado mucho la situación. Y aquí se puede ver cómo el financiamiento destinado a proyectos de conservación con felinos en general, de ese financiamiento, el 99% va a parar a las 7 especies de gatos grandes. Las 7 especies de gatos grandes son las 5 especies de pantera, que es donde está el jaguar. Ahí está el tigre y el león también y otras especies. Y tenemos a el chita o el guepardo, Acinonyx jubatus, y tenemos al puma también. Entonces, estas 7 especies se llevan casi que todo el financiamiento y a los gatos pequeños, que son poco más de 33 especies ya, reciben menos del 1% del financiamiento, ¿verdad? Y una de las razones por la que esto sucede y por la que existen tantos programas alrededor del mundo enfocados en especies grandes de felinos es por el concepto de especies sombrilla. Una especie sombrilla, como se define en la ecología, es una especie que normalmente presenta un rango de distribución bastante amplio y por el hecho de que presenta un rango de distribución bastante amplio, bueno, suelen ser eh, especies de tamaño grande también y por este hecho, la teoría dice que protegiendo a estas especies indirectamente se protege a todas las especies de tamaños menores que ocupan rangos de hogar más pequeños y que están dentro de este rango de hogar grande de las especies grandes, ¿verdad? Sin embargo, últimamente nos hemos dado cuenta que esto no es, se cumple para muchas especies, pero no es una verdad absoluta. Hay muchas especies pequeñas que son especialistas de hábitat. Un ejemplo sencillo es pensar en el puma. Un puma puede sobrevivir en bosques nubosos, puede sobrevivir en áreas abiertas, puede sobrevivir cerca de ciudades, ¿verdad? Incluso se han dado ocasiones en las que empiezan a alimentarse, por ejemplo, de animales domésticos, sobreviviendo cerca de las ciudades. Y si a un puma se le quita, por ejemplo, el bosque nuboso, pues el puma no tendría problema, ¿verdad? Puede adaptarse a estos otros hábitats. Mientras que si a un gato pequeño como la oncilla, que nos hemos dado cuenta que es un especialista de bosques nubosos, si a la oncilla se le quita el bosque nuboso, pues es tan sencillo como que no va a tener un hábitat adecuado para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por eso hemos decidido enfocarlo en generar acciones para la conservación de felinos pequeños. Bueno, esta es la oncilla, este es el gran actor del programa, ¿verdad? Las oncillas son, como les contaba, gatos pequeños, de hecho son del tamaño muy similares al tamaño de un gato de casa y un gato doméstico, no pasan de los 5 kilos de peso. Se alimentan principalmente de mamíferos pequeños como ratones y musarañas, los cuales son bastante abundantes en su hábitat, en los bosques nubosos y es una especie principalmente de hábitos terrestres. No, no es como el caucel, que es una especie bastante arborícola, aunque también tiene la habilidad para trepar, pero parece que se limita a a las horas diurnas, que es cuando está descansando, durmiendo. Lo hace para protegerse de depredadores. Algo particular de esta especie es que, aunque la mayoría de las veces presenta un pelaje manchado, similar al de los jaguares o al de los ocelotes, hay una mutación que genera que se produzcan individuos completamente negros o oscuros, igual que sucede con el caso de las panteras, ¿verdad? Que la pantera negra es nada más un morfo o una coloración diferente de un jaguar, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. Y esto no es una situación rara dentro de los felinos silvestres. En los felinos silvestres alrededor del mundo eh, hay por lo menos 13, 14 especies en las cuales se da el melanismo de una forma común. Y bueno, pues esto ha sido objeto de muchos estudios, ¿verdad? Y se relaciona con una mutación que que aumenta la producción de pigmentos de melanina, ¿verdad? Que son los responsables de los colores oscuros. Y pues eso da como resultado un individuo, como les decía, que puede ser completamente negro o muchas veces se les notan las manchas, pero es como oscuro. Se conocen pocos aspectos sobre la historia natural y ecología de las oncillas, no solo en Costa Rica, sino en toda su distribución. Y un tema que ha sido objeto de varias investigaciones es entender cómo su dieta
define un poco el uso del hábitat y los patrones de actividad de la especie. Entonces, bueno, como les contaba, la presa principal son los mamíferos pequeños, los ratones. Entonces, bueno, en este trabajo que se hizo en Brasil en el 2018, ellos vieron cómo, y puede resultar algo evidente, ¿verdad? Los patrones de actividad de la oncilla pues están correlacionados muy fuertemente con los patrones de actividad de los ratones, ¿verdad? Que en este caso fue los organismos que ellos agarraron como la principal presa. Y aunque secundariamente también se puede alimentar de otros organismos, como son aves, sobre todo aves como palomas o gallinas de monte, que su principal actividad es caminando por el suelo del bosque, eh, pues no se traslapa tanto con esto, ¿verdad? Algo muy interesante también que se ha estudiado, que es lo que les contaba relacionado a las coloraciones distintas que pueden tener los individuos, es el uso del hábitat que se da dependiendo de la coloración del individuo. Y en este sentido, han encontrado, bueno, que aunque las oncillas son principalmente nocturnas, ellos han visto que los individuos oscuros, los individuos melánicos, tienen la capacidad de tolerar mayores condiciones de luminosidad. Entonces, aquí ellos lo hicieron para las diferentes fases de la luna y lo que encontraron es que incluso la oncilla manchada, por esa resistencia que tiene a, como a exponerse a ambientes luminosos, ella evita incluso las noches de luna llena, ¿verdad? Cuando son noches muy claras, ella reduce mucho su actividad. Sin embargo, se vio que en las oncillas oscuras, más bien son más activas durante las horas de luminosidad en comparación con las oncillas manchadas, ¿verdad? Y esto es porque se sospecha que esto les infiere cierta ventaja, ¿verdad? En el hábitat y se puede pensar como, aunque sea plena luz del día, ¿verdad? O con una noche muy clara, una oncilla melánica se vuelve muy visible por el color que tiene, mientras que una oncilla oscura simplemente tiene que colocarse en una sombra y ya casi que desaparece, ¿verdad? Entonces, esa es como una ventaja que tienen las oncillas melánicas en comparación con las oncillas menchadas, ¿verdad? Y por eso esa mutación se encuentra con cierta frecuencia en la naturaleza. Otro factor que también se ha estudiado y que es importante a la hora de determinar los patrones de actividad de la oncilla es lo contrario a tener un hábitat con buena disponibilidad de presas y presas adecuadas, sino más bien buscar un hábitat en el que la densidad de depredadores de la oncilla o mesodepredadores sea baja. En este caso, para la oncilla, el mesodepredador por excelencia es el ocelote. Los ocelotes pueden competir por la oncilla por presas, si no hay presas un poquito más grandes, como sería una guatusa o un tepezcuintle, que serían más apropiadas para un ocelote, ellos van a competir por los ratones con la oncilla y incluso pueden llegar a depredar también a las oncillas, ¿verdad? Entonces, se ha definido como que un hábitat ideal para la oncilla es un hábitat en el que haya una alta abundancia y diversidad de presas para la oncilla, sumado a una baja densidad de los mesodepredadores, ¿verdad? Em, en el país se han hecho pocos estudios en torno a la oncilla. Esto es un artículo que salió hace 2 años, muy reciente. Y básicamente se hizo lo mismo, comparar los patrones de actividad de la oncilla con los patrones de actividad de las dos especies que ellos definieron como las presas más probables para la oncilla por el nivel de abundancia y también porque este trabajo se hizo con datos de cámaras trampa. Entonces ellos definieron como presas el el conejo endémico de Talamanca, Silvilagos dicei, y el tepezcuintle. Y definieron como competidores el coyote y el ocelote. Aquí sucedió algo, o sea, fue interesante porque ellos obtuvieron que el patrón de actividad de la oncilla se correlaciona con el de estas dos presas. Sin embargo, como lo discuten los autores en la publicación, aquí hizo falta tener datos de ratones, ¿verdad? Que se sabe que es la presa principal de la oncilla. Lo que pasa es que los ratones no salen registrados en cámaras trampa, cuesta más que salgan registrados ahí. Y pusieron al tepezcuintle también, que el tepezcuintle, aunque sí se ha reportado como presa para la oncilla, el tepezcuintle es muy grande para ser una presa apropiada, ¿verdad? Probablemente estos tepezcuintles que han sido reportados en la dieta de la oncilla son individuos juveniles o tal vez con un estado de salud que no era el óptimo para defenderse, ¿verdad? Pero un tepezcuintle normalmente pesa de 5 kilos para arriba
y como les contaba, la oncilla más bien llega hasta los 5 kilos, ¿verdad? Entonces tal vez sí sería una presa muy, muy grande. Y con respecto a los competidores, también obtuvieron un resultado contrario a lo que ellos esperaban. Ellos obtuvieron que el patrón de actividad de los competidores se correlacionaba con el patrón de actividad de la oncilla. Ellos más bien esperaban que fuera distinto, ¿verdad? Que la oncilla evitara a los competidores. Sin embargo, eh, fue correlacionado, ¿verdad? Pero lo que sí se demuestra claramente sobre todo en este gráfico que está arriba, es que la oncilla, igual en Costa Rica que sucedió en Sudamérica, los hábitos son principalmente nocturnos, es un 80% de hábitos nocturnos. Se hizo un estudio similar también comparando los individuos manchados con respecto a los individuos melánicos. Básicamente se obtuvo el mismo resultado, ¿verdad? Los individuos melánicos son capaces de estar activos en horas con mayor luminosidad, ¿verdad? Incluso a plena luz del día. Y pues también con las fases de la luna son más activos durante las fases cercanas a la luna llena que las oncillas no melánicas o las oncillas manchadas. Con respecto a la genética de la especie, bueno, la oncilla como especie, Leopardus tingrinus, se sabe que es un complejo de especies que se distribuye desde Costa Rica hasta el sur de Brasil. En toda esta distribución tenemos cuatro subespecies, diferentes poblaciones. Primero tenemos aquí a Leopardus tigrinus gutulus, que es la especie que se presenta en el centro y sur de Sudamérica. Después tenemos a Leopardus tigrinus tigrinus, que es la que se encuentra en el noreste de Sudamérica. Tenemos a Leopardus tigrinus pardinoides en el noroeste de Sudamérica y tenemos en nuestra región a Leopardus tigrinus oncilla. Entonces, con estas especies se empezaron a hacer análisis genéticos para definir el estado taxonómico de la misma, para ver si estas especies ya llevan tanto tiempo aisladas unas de otras que pueden llegar a ser consideradas diferentes especies. En este primer estudio que se hizo involucrando una muestra de la subespecie presente en Costa Rica, que es justamente esta que tenemos aquí abajo, ellos obtuvieron, bueno, y aquí vamos a ver, para aclarar, todos los que dicen LTI son Leopardus tigrinus. Los que están marcados ahí con negrita corresponden a la subespecie Leopardus tigrinus gutulus, que es la del sur de Sudamérica. Y esa única que está marcada con amarillo corresponde a la subespecie que tenemos en el país. Entonces, en este estudio ellos solo involucraron dos subespecies, dejaron a la subespecie tigrinus y a la subespecie pardinoides por fuera. Ellos este estudio lo hicieron utilizando ADN mitocondrial y el resultado que obtuvieron es que la oncilla está mucho más emparentada a Leopardus guiña, que es otra especie que tenemos en Sudamérica, que es la que pueden ver ahí en la esquina inferior derecha, mientras que las otras especies de Leopardus, las otras subespecies de Leopardus tigrinus, las que están marcadas con negrita, estaban más emparentados al gato de Geoffroy, que el gato de Geoffroy es el que aparece en la imagen de la derecha en el medio, y Leopardus tigrinus gutulus es el que está a la derecha arriba. Entonces, ya estos fueron como los primeros indicios de que la especie que tenemos en Costa Rica representa una especie distinta, ¿verdad? Aquí ellos, de hecho, en este estudio elevaron la subespecie Leopardus tigrinus gutulus a nivel específico y ahora es una especie considerada como distinta de Leopardus tigrinus y presenta esa distribución en el centro y sur de Brasil. Después, en el 2017, se hizo un análisis que no se involucraron datos genéticos, se hizo únicamente con datos morfológicos, con morfometría, es decir, tomando en cuenta medidas externas del cuerpo y medidas craneales también de la especie, comparando las diferentes subespecies. En este estudio, ellos sí involucraron las tres subespecies que están en cuestión y, bueno, aquí metieron las cuatro subespecies, aunque Cthulhu ya antes había sido separada como una especie aparte. Y este análisis lo que hizo fue que vino a reforzar ese análisis genético que se hizo. Aquí los puntos que vemos como rojos son los que corresponden a Leopardus tigrinus gutulus.
que como les digo y como se muestra en este estudio, ellos obtuvieron, lo catalogaron como el morfogrupo 3 y ya por el hecho de que antes genéticamente había dado que esta especie era distinta, esto lo que hizo fue reforzar esos resultados, ¿verdad? No, no solo es distinta genéticamente, sino que si vemos las medidas corporales y las medidas craneales, también vamos a encontrar diferencias ahí. En este estudio, ellos dejaron juntas la subespecie oncilla con la subespecie pardinoides y definieron que estas eran distintas también a la subespecie tigrinos. Sin embargo, como esto es basado en datos morfológicos y no se involucra genética, se necesitan más muestras y más mediciones y ojalá involucrar la genética para tener una conclusión sólida de qué es la situación taxonómica que ocurre alrededor de esto. El año pasado salió este artículo también donde se volvió a utilizar la misma muestra genética que se utilizó antes. O sea, en todo el mundo, en este tipo de estudios, solo se ha utilizado una única muestra de la subespecie centroamericana, ¿verdad? La que tenemos en el país. Esta muestra es la misma que se utilizó en el estudio anterior, solo que este análisis se hizo trabajando con datos de SNPs, del genoma completo de estas especies, y se obtuvo un resultado también similar a lo que se había visto antes. Arriba tenemos lo que ellos le llaman la tigrina del sur, que es precisamente Leopardus gutulus, eh, que está emparentada con la tigrina del noreste, que sería la subespecie tigrinus, pero como se ve ahí claramente, la subespecie centroamericana está bien lejos, está mucho más cerca del gato de la pampa y del gato de Geoffroy que de las otras subespecies de tigrinos, ¿verdad? Entonces esto ya es como la primera indicación de que lo que tenemos en el país podría considerarse una especie distinta y una especie con una distribución además bastante restringida por el hecho de que la subespecie oncilla solamente se encuentra en Costa Rica y Panamá. Recordando que la especie, como les conté al inicio, está catalogada como vulnerable. Si se hace esta aclaración y la especie se separa como distinta, pues esto le conferiría una distribución, porque bueno, ahorita está considerado aún como la misma especie, ¿verdad? Entonces las autoridades consideran la distribución desde Costa Rica hasta el centro de Brasil, pero si comprobamos que la especie que hay aquí es distinta, tendría una distribución súper restringida y su estado de conservación probablemente pasaría a amenazado. Entonces, en Oncilla Conservation trabajamos enfocados o alrededor de tres ejes: el eje de investigación, comunicación y educación ambiental. En la parte de investigación hemos estado trabajando por entender la distribución de la especie, por entender las amenazas que enfrenta y por resolver el estado taxonómico, involucrando todo lo de la genética que les estaba contando anteriormente. Con la parte, para ver la distribución, hemos estado colocando cámaras trampa de forma activa para ver en qué sitios se encuentra la especie y en qué sitios no está. Esto hemos trabajado mucho por medio de colaboraciones, debido a que la región de Talamanca es una región pues muy extensa y también ya se ha hecho mucho esfuerzo de muestreo en algunas regiones. Entonces hemos decidido hablar con gente que ha trabajado en la zona y buscar más bien colaboración. Entonces hemos tenido muy buenos colaboradores que nos han estado ayudando con los datos. También porque esta es una especie rara, es una especie que normalmente ocurre en densidades muy bajas dentro de su hábitat. Entonces, normalmente un estudio, por ejemplo, que se haga de un año, enfocado en general en mamíferos que salgan en las cámaras trampa, va a tener pocos registros de oncilla. Entonces, de cierta forma, digamos que a los investigadores les sirve mucho esta colaboración también, porque le sacan provecho a esos datos que para ellos son pocos, ¿verdad? Pero cuando los ponemos todos juntos entre los diferentes colaboradores y lo que hemos estado haciendo nosotros, pues tenemos un set de datos muy interesante, ¿verdad? Entonces, en este momento, hemos recopilado datos de los últimos 10 años, desde el 2011 hasta ahorita. Hemos detectado la oncilla en un 30.6% de las estaciones de cámaras trampa, de las cuales tenemos dato.
Estos son 69 estaciones de cerca de 230 estaciones en total que tenemos información. Hemos recopilado 377 fotos de la especie y hemos definido un rango elevacional para la especie que va desde los 1500 metros hasta 3400, siendo la elevación promedio 2600. Y en los diferentes sitios también hemos identificado algunas de estas amenazas potenciales que presenta la especie. Para esta parte, pues primero hemos hablado con gente de la comunidad, queremos entender cuál es la percepción de ellos hacia la oncilla, saber si la conocen, saber si tienen evidencia de algún conflicto que exista con la oncilla y que esto pueda derivar también en amenazas para ella. En base a los datos de las cámaras trampa, también hemos podido identificar algunas especies ferales que se encuentran en el hábitat de la oncilla y representan una amenaza para esta, como son, por ejemplo, perros que se vuelven salvajes y sobreviven en el hábitat de la oncilla y representan una amenaza tanto por competir por presas con la oncilla como por atacarlas directamente también. Y también existe una amenaza que se ve como una amenaza invisible, que es la potencial transmisión de enfermedades, ¿verdad? Que en Brasil se ha estudiado bastante con las subespecies de Sudamérica y se ha visto que los perros son capaces de pasar enfermedades como la rabia, el distemper a la oncilla, ¿verdad? Y pues es algo a lo que hay que prestarle atención, ¿verdad? Sobre todo cuando uno ve imágenes como estas en las que ya uno tiene evidencia que no solamente hay eh, perros ferales en el hábitat de la oncilla, sino que estos se están reproduciendo, ¿verdad? Ya eso es un paso más allá, ¿verdad? Gatos ferales también se han encontrado en los hábitats de la oncilla, ¿verdad? Y es la misma historia, el riesgo de transmisión de enfermedades y la competencia por las presas. Y otra amenaza también es la presencia de los mesodepredadores, como, bueno, esto se ha llamado de hecho el efecto ocelote. Se ha visto que en las regiones en las que hay ocelote o en las que empieza a llegar el ocelote, parece que desplaza a la oncilla y la oncilla desaparece de estas regiones también, aunque muchas veces esto se da de forma natural. Por ejemplo, con los coyotes, muchas veces se da relacionado a la deforestación, por el hecho de que se abren espacios también perdón, el coyote sale mucho a espacios abiertos también. Entonces, ambas especies pueden tener un efecto importante en la presencia de la oncilla en un área determinada. Con respecto a la parte de genética, hemos estado colectando muestras. Hemos ido a todas las colecciones ex situ del país en las cuales sabemos que tienen albergado alguna oncilla, desde especímenes preservados en colecciones científicas como estos del Museo Nacional, hasta individuos vivos de centros de rescate o zoológicos también. Aquí, por ejemplo, tenemos este es Scooter, es una oncilla que estaba en la Paz Waterfall Gardens. Scooter, desgraciadamente, ya estaba muy viejo y falleció como a mediados del año pasado. Por suerte pudimos ir antes de que falleciera y tuvimos una muestra también, la cual ahorita está siendo analizada. Con colaboradores locales también hemos tenido suerte y hemos encontrado algunas muestras que son muy importantes también para hacer extracciones genéticas. Por ejemplo, a la izquierda ahí está Alejo. Alejo es un colaborador que tenemos en el sur de Costa Rica, que él una vez, por simple curiosidad, ese cráneo que tiene en la mano, él lo tenía guardado desde hace como 4 años. Una vez que unos perros, de hecho, de la comunidad atacaron a una oncilla y la mataron, él por pura curiosidad juntó el cráneo y cuando le contamos sobre la investigación, pues él nos ofreció el cráneo y ahora ese cráneo pues va a ayudar muchísimo tanto en educación porque lo escaneamos en tercera dimensión para poder reproducir modelos que nos van a servir para los talleres educativos, como para hacer la extracción de ADN también. Y a la derecha también, esa es otra historia que fue súper súper vacilona, que eso fue en donde el mecánico, una vez que a mí se me jodió el carro, pues fui al mecánico y empecé a hablar con él simplemente sobre gatos salvajes y le estaba contando lo que yo hacía y demás, y de repente él me salió con que él tenía ahí desde hace años guardado un
un espécimen montado y todo, y pues resultó me caía súper bien para la toma de muestras, ¿verdad? Y también así nos han ido apareciendo diferentes muestras a las cuales ahora les estamos sacando provecho y van a colaborar muchísimo en la conservación de esta especie. También hemos buscado muestras de heces en el campo. Para esto hemos contado con la colaboración de la Organización de Estados Unidos Working Dogs for Conservation, donde un perro eh, entrenado específicamente para el rastro de la oncilla nos acompañó en el campo y tuvimos suerte de encontrar varias muestras también. Y próximamente ellos nos van a estar acompañando de nuevo en algunos sitios nuevos que hemos identificado como importantes y en los cuales pensamos que vamos a tener suerte para encontrar muestras también. Eh, y bueno, pues hasta el momento hemos colectado cerca de 20 muestras genéticas de la oncilla, ¿verdad? Que tomando en cuenta lo que les contaba al inicio, de que en todo el mundo solamente se ha utilizado una muestra de estas, pues ha sido un esfuerzo bastante grande por conseguir estas muestras, importante. Y ahora estas muestras pues van a colaborar también a aclarar ese estado taxonómico de la especie que va a tener repercusión directa sobre su estado de conservación. En la parte de comunicación también trabajamos por comunicar lo que hacemos, por comunicar los diferentes resultados que vamos obteniendo también de una forma, digamos que amistosa para el público en general, ¿verdad? Dejando como de lado un poco los tecnicismos, ¿verdad? Para que a la gente le quede claro. Entonces se han producido diferentes materiales audiovisuales para la gente y que la gente tenga un entendimiento de qué es la oncilla, de cuáles son sus amenazas, eh, todo lo de la historia también de la genética y el ADN, ¿verdad? Tratar de comunicarlo de una forma bien sencilla, que hasta los niños les pueda quedar claro, ¿verdad? Qué es lo que se está trabajando y demás. También hemos generado algunos materiales para nuestros colaboradores. Por ejemplo, esto fue recientemente, estuvimos colocando un rótulo en el recinto de Tabú. Tabú ahorita es la única oncilla centroamericana eh, en todo el mundo, hasta donde sabemos que se encuentra en algún centro de rescate, y esto es en Tucan Rescue Ranch, que han sido unos colaboradores muy buenos que hemos tenido también. Entonces decidimos colocar un cartel informativo sobre la situación de la oncilla, sobre la colaboración que tenemos con este centro de rescate también, para que a los visitantes tengan un mejor entendimiento de cuál es la realidad alrededor de esta especie. Y también, bueno, con esto tenemos también rótulos informativos que se van a colocar también en las comunidades donde la gente coexiste con la oncilla y muchas personas ni siquiera saben de la presencia o de la existencia de este animal. En la parte de educación hemos realizado varios talleres con las comunidades. Hemos trabajado sobre todo en las comunidades al pie del Cerro Chirripó y en la cordillera, perdón, y en el Cerro de la Muerte. Hemos realizado talleres con gente de todas las edades, desde niños hasta personas mayores. Y todo esto ha sido para llegar a un punto de alcanzar coexistencia, ¿verdad? Nosotros, si vemos este cuadrito, nosotros queremos llegar al punto de arriba a la derecha, ¿verdad? Que es una situación en la que tanto Oncilla como el ser humano no padecen de ningún mal, digamos. Tal vez no están ganando, no es una situación de ganar o ganar, pero pueden coexistir sin tener repercusiones en ninguno de los dos. Entonces estamos abordando eh, algunos factores que pueden tener un efecto negativo sobre la oncilla, como podría ser la adquisición de perros por parte de la gente, a situaciones que podrían afectar tanto a la oncilla como al ser humano, como podría ser, por ejemplo, la persecución por venganza que se da cuando las oncillas atacan gallineros. La gente pues tiene una pérdida económica, ¿verdad? Y uno entiende que nadie quiere perder plata, ¿verdad? Sin razón alguna. Y pues eso resulta muchas veces en que se tomen acciones que pueden afectar la supervivencia de la oncilla. Entonces, esto lo hemos generado a través de propuestas comunitarias. Hemos ido a los talleres, les presentamos a la gente de la comunidad cuál es la situación de la oncilla, qué es la oncilla, cuál es su rol en el ecosistema, y ellos después son los que proponen las diferentes alternativas o soluciones que les gustaría implementar para ayudar a la conservación de la especie.
Entonces hemos realizado un planteamiento estratégico también para definir cuál es el paso a seguir con tal de llegar a esa meta de coexistencia. Y ahorita pues hemos decidido enfocarnos sobre todo en lo que es las prácticas sostenibles, que las prácticas sostenibles se relacionan directa o indirectamente con diferentes situaciones, como por ejemplo aquí vemos en esta imagen las acciones vengativas, por ejemplo. Al tener la gente prácticas sostenibles, por ejemplo, con los gallineros, si se construyen gallineros seguros, antidepredación, ya la gente no va a tener la necesidad de perseguir a los animales porque les están causando daños. Entonces, eso haría que las acciones vengativas disminuyan. Y igual es el tema para el riesgo de zoonosis, el riesgo de transmisión de enfermedades. Si se mejoran los gallineros, ya la gente no va a tener la necesidad de tener un perro que cuide el gallinero y ya no va a existir ese riesgo de que el perro pueda ir al bosque y pueda afectar a la oncilla en alguna de las formas que les contaba antes. Y también pues se ha desarrollado lo que le llamamos como un plan B a este plan estratégico, que es trabajar directamente con las presas de la oncilla. La oncilla, como les contaba, se alimenta sobre todo de ratones. Los ratones en estas zonas de altura pues son bastante abundantes y se sabe que pueden tener que la gente pues a veces aborda los problemas, por ejemplo, con veneno y esto puede llegar a afectar indirectamente también a la oncilla, ¿verdad? Entonces en este tema también se va a trabajar alrededor de la agricultura sostenible, ¿verdad? Queremos entender bien cuál es la situación en torno a este problema. Entonces, entre las acciones de mitigación que se están empezando a implementar para reducir las amenazas hacia la especie, es trabajar con las comunidades en la construcción de gallineros seguros, que aunque sabemos que la oncilla no es el único animal que está involucrado en estos ataques, aquí hay todo tipo de carnívoros involucrados, desde mapaches, pisotes, tolomucos, comadrejas, que incluso todos estos probablemente tienen un efecto mayor que el que tiene la oncilla sobre los gallineros, ¿verdad? Por el simple hecho de que son más abundantes, son especies que son comunes en la naturaleza, mientras que la oncilla es una especie que ocurre en bajas densidades. Sin embargo, si se toman esas acciones vengativas o se colocan venenos para evitar la depredación o algo así, eh, aunque uno no quiere que se muera ningún animal, ¿verdad? Definitivamente, pensando en el nivel del bosque, es más grave perder una oncilla que perder un mapache o un pisote, ¿verdad? Por lo que les contaba de las abundancias naturales de estas especies. Entonces, esto se está trabajando en las comunidades al pie del Chirripó y también ahorita hemos colaborado, estamos colaborando con una organización, con la organización Amigos de Felinos también en el norte del país que quieren empezar a implementar también esto por allá, ¿verdad? Que aunque en el norte no está la oncilla, tenemos al ocelote, al jaguarundi y al caucel, ¿verdad? Que siguen siendo especies pequeñas, ¿verdad? Entonces, como les cuento, ese es nuestro interés, ¿verdad? Todo el grupo de felinos pequeños. Y en segundo lugar, también vamos a trabajar con la parte de los ratones. Queremos entender eh, pues cuál es la solución o la forma que busca la gente para solucionar el problema que tiene con ratones. Los ratones silvestres en el área del Cerro de la Muerte, por ejemplo, es el mamífero más abundante que uno se puede encontrar. Y por supuesto que los ratones se van a meter a cualquier lugar en el que encuentren refugio, en el que encuentren alimento disponible también. Y es común que se metan a las áreas de cultivo de la gente, ¿verdad? Que de hecho la agricultura es una actividad muy importante en la zona o que se metan a las casas o a hoteles o centros turísticos también. Entonces, queremos ver cuál es el abordaje que le da la gente a esto, ¿verdad? Porque se nos ocurre que hay tres formas y así lo hemos observado, ¿verdad? Hay gente que se consigue un gato para alejar a los ratones y muchas veces esos gatos terminan volviéndose ferales, se van de la casa y sobreviven en el bosque, ¿verdad? Entonces empiezan a competir con la oncilla y podrían llegar a tener afectaciones en esta. En segundo lugar están las trampas, las ratoneras típicas, ¿verdad? Estas ratoneras de golpe, que para mí esa es como tal vez la forma que tiene menos impacto o que no tendría ningún impacto
importante sobre la oncilla, ¿verdad? Porque estas trampas matan un ratón y listo, ¿verdad? Y es uno a la vez. Y el tema de los venenos, ¿verdad? Que ese sí nos preocupa un poco más porque la gente que utiliza venenos para los ratones, el ratón llega, se come el veneno y no se sabe a dónde se va a morir muchas veces, ¿verdad? Y si llega a meterse al bosque y morirse en el bosque, o una oncilla se lo encuentra cuando está envenenado, pues la oncilla, la transmisión del veneno, ¿verdad? Podría seguir ahí la cadena y esto podría tener un efecto importante sobre las poblaciones de oncillas. Bueno, y esto es lo que traía preparado para hoy. Volver a agradecer al Museo de Jade y la Cultura Precolombina por el espacio. Agradecerle a todos los entes que nos han financiado el proyecto, a todos los colaboradores que nos han ayudado en el campo también o con diferentes análisis y toma de muestras. Así como agradecer también a las autoridades de MINAE y CONAGEBIO que nos brindan los permisos, ¿verdad? Que nos permite realizar esta investigación. Y por acá les dejo nada más información sobre nuestras redes sociales también y los correos por si alguien quisiera hacer una consulta o está interesado en compartir cualquier información, ahí son bienvenidos. Muchas gracias, José. Excelente. Yo creo que esos trabajos pues necesitan mucho tiempo, mucho patrocinio también, ¿verdad? Porque ustedes pues tienen que estar yendo al campo y todos esos análisis. Ahí siempre surge la duda, ¿cuántos felinos hay en Costa Rica, verdad? Siempre, Ujú, porque si dices que, por ejemplo, puede ser una especie centroamericana que está localizada aquí en Costa Rica, pues debería de tomársele mucho más atención a esto y, ujú, y yo creo que ese trabajo que están haciendo ustedes es sumamente importante. En el caso de los ratones, bueno, si le entendí, la población de ratones puede coayudar a que se conserve también la oncilla, ¿verdad? Eso es lo que ujú, le ujú. entendí ahí. eh, no sé si. Sí, sí, correcto. Sí, sí, el tema es que, bueno, la principal presa de la oncilla son los ratones, ¿verdad? Y en el bosque, pues los ratones son súper abundantes, digamos. De hecho, yo antes de trabajar con la oncilla, bueno, y aún sigo trabajando con ratones y ese es como mi área de más experiencia. Y pues sí, los ratones son súper abundantes en el bosque, entonces la oncilla ahí tiene alimento disponible y demás. El problema es con las medidas que la gente puede tomar, ¿verdad? Porque en el bosque todo bien, en el bosque la oncilla está comiendo ratones y hay muchos ratones, entonces la oncilla está bien, los ratones están bien. eh, pero cuando vamos a la parte ya relacionada con las comunidades, eh, la gente pues está teniendo afectaciones, la gente la está pasando mal por los problemas que pueden tener con ratones, ¿verdad? Porque llegan y se comen la comida o lo que sea, ¿verdad? Las diferentes molestias que puede causar un ratón en la casa. Eh, los ratones, la gente los está matando, eso yo no creo que tenga un impacto fuerte sobre la población de ratones, pero dependiendo del método que use la gente para controlar la población de ratones, ya sea el veneno o conseguirse un gato casero para solucionar el problema, estas dos alternativas podrían tener un efecto importante y podrían representar una amenaza para la oncilla, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos prestarle atención a ese tema, ¿verdad? Porque si por ejemplo, se Sí, estuviera envenenando la principal presa de la oncilla, existe el riesgo de que por ahí aparezca alguna oncilla envenenada también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos trabajar y nos estamos enfocando ahora un poco. claro, claro. Voy a darle el pase a Carolina para ver si tiene alguna pregunta por ahí. Ujú, Hola, buenas tardes. Sí, en realidad acá tenemos una consulta de Nelson. Saludos, pura vida, José. Una pregunta. ¿Cómo hacen para identificar las oncillas de las otras especies de tigrillos? Usted ujú, habló del tamaño, pero en cámaras trampa a veces solo se ve una parte del animal y puede confundirse con el caucel. ¿Han ujú, estimado un tamaño de población para los diferentes localidades? Gracias. ujú. Ok, bueno, pura vida, un gusto saludar a Nelson. Este, sí,
Con respecto a las otras especies, es cierto, es muy, muy difícil de distinguirlo del caucel, sobre todo. Depende mucho de la posición en la que se obtenga la foto, digamos, de cámara trampa. Lo ideal para identificarlos es obtener una foto lateral para poder verle el perfil de la cabeza. Em, las oncillas tienen, vamos a ver cómo explicarlo, digamos, las oncillas cuando uno las ve de lado, como que el perfil de la cara es como muy recto, sí, como liso, mientras que el perfil del caucel como que tiene un quiebre donde sale la nariz. Eso es algo que ayuda. Si uno los ve de frente, también el caucel tiene los ojos proporcionalmente mucho más grandes que la oncilla también, entonces eso puede ayudar y hay ciertas características de la cola. Em, Algo que ayuda muchísimo también es la proporción de largo de las patas. Los cauceles son como más estilizados, las patas siempre se les ven como muy largas, mientras que la oncilla se ve como más de patitas cortas y se ve muy claramente como la panza de la oncilla eh, siempre está como más cerca del suelo por el tamaño de las patas que tiene, ¿verdad? Pero sí, siempre es complicado en cámaras trampa, incluso con algunos de los animales que hemos ido a ver a centros de rescate, a veces es difícil también con esos saber si es una oncilla o un caucel porque el patrón de coloración, patrón del pelaje es muy, o sea, puede tener muchas variaciones en las dos especies. Hay unos patrones que uno sí los ve y uno dice clarísimo de oncilla o clarísimo de caucel, pero hay otros patrones que sí los comparten las dos especies, entonces es complicado por eso. De acuerdo con lo que uno encuentra en la literatura bueno, lo hemos observado también, la única característica diagnóstica o la característica diagnóstica más clara para separar entre las dos especies es la orientación de los pelos de la nuca. Pero obviamente los pelos de la nuca jamás se van a ver en una foto de cámaras trampa, ¿verdad? Hay que tener al animal a 1 metro de distancia, ¿verdad? Pero sí es bien interesante porque los pelos de la nuca en la oncilla como que crecen de adelante hacia atrás, pero en el caucel crecen de atrás hacia adelante. Entonces como que se le forma como un quiebre, como del pelo, como en la coronilla, se le forma como un quiebre en el pelo, porque los de la frente vienen creciendo normalmente y los otros vienen acá, entonces como que chocan las dos filas de pelos y esa es como la diferencia más clara, digamos, entre las dos especies, pero sí puede resultar bien complicado. Gracias, José. No tenemos más consultas. Si alguna persona quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. Si no, pasaríamos entonces a Vicky. Ujú. Bueno, perdón, Nelson me preguntaba también por el tamaño poblacional de las diferentes localidades. Estamos en proceso de estimar el tamaño poblacional para el país en base a los datos que tenemos. Eh, pero sí, lo que nos hemos dado cuenta un poco es que hay ciertas regiones en las que la especie, o sea, en general, la especie es muy rara, pero hay ciertas localidades específicas en las que la especie parece ser localmente común. Hay algunas cámaras en sitios específicos en los que casi que cada 15 días sale por lo menos una oncilla, pero sí hay otras que tal vez a lo largo de todo el año solo aparecen dos veces la oncilla, ¿verdad? Entonces, estamos en proceso de eso. Bueno, gracias, José. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta, pero ahí usted dejó su conexión, su enlace para poderle hacer consultas. Algo importante también, como se hace con los murciélagos, que se hacen las mallas estas de niebla o trampas para poder medirlos y ponerles, ¿es posible hacer eso con las oncillas o es muy difícil? ¿O solamente con las cámaras trampa por ahora? ¿O tienen en el futuro? Bueno, que además a mí se me olvidó comentar que usted es coordinador de este proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿tienen en mente atrapar algunas para tomarle de algunos datos? Y bueno, nada más era como una curiosidad Ujú, porque preguntando lo que decía Nelson, pues por ahí esa era la pregunta que tenía yo. ujú.
Sí, no, nosotros, bueno, de hecho ahorita en Costa Rica hay otra organización que está haciendo un proyecto capturando las oncillas. Nosotros fuimos consultados para ver si queríamos colaborar. Yo al final no quise meterme mucho en esa parte porque como es una especie tan rara y amenazada, creo que tal vez representa un riesgo bastante grande, ¿verdad? Capturar a un animal de estos y no saber cómo anestesiarlo, colocarle el dispositivo para rastrearlo y todo, puede representar un riesgo, ¿verdad? Y también, además, es difícil, es muy, muy difícil capturarlo. Digamos, la técnica que se usa es colocar unas trampas que se llaman tomahawk, que básicamente es como, es una caja de metal, ¿verdad? De malla. Se le pone un cebo adentro, normalmente pollo, o puede ser un animal vivo o un pedazo de carne, ¿verdad? Pero igual es dificilísimo por el simple hecho de que la oncilla es una especie rara, o sea, igual que sucedía que contaba para los gallineros, ¿verdad? Primero se va a meter un pisote a la jaula, después se va a meter un mapache, hay un montón de animales que van a pasar primero por ahí que la oncilla y se van a ver atraídos, entonces es complicado, pero sí hay técnicas para capturarlos, ¿verdad? Bueno, gracias, José. Muchas gracias y realmente, bueno, para ampliar este tema, José también nos tiene en el futuro otra conferencia, ¿verdad? Que ya hablar un poco más de todos los felinos, que eso es muy importante dentro de la conservación de los bosques y además de todo el proyecto que ustedes tienen. Entonces te esperamos en la próxima y esperamos que ustedes también nos apoyen con, pues, estar divulgando esto, estos datos. Muchas gracias, José, de nuevo y a ustedes por su presencia aquí en esta conferencia. Y bueno, nos veríamos en la próxima, José, y Ujú. muchas gracias. Hasta Perfecto, luego a muchísimas todos gracias, y Virginia. buenas Carolina, tardes. muchas gracias y a todos por el espacio y sí, ahí estaremos seguramente por abril. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao.